Buenos días a todos. Pues vamos a continuar con las pláticas, las charlas y vamos a seguir con las presentaciones de libros. En esta ocasión vamos a presentar el libro este de- del maestro Gulevaldo Herrera, que se llama La gema y la bala. Sobre la vida del poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Este, Tiene un subtítulo el libro que dice Malignidad y poesía. Y pues hoy vamos a presentar este libro y hacer comentarios de este libro. Entonces le damos la palabra al maestro Gulevaldo. Sí, buenos días, sí, muchas gracias. Bueno, pues ahora Pepe me ha hecho la cordial y muy atenta invitación, cosa que le agradezco, comentar este libro, La gema y la bala, así titulado, por varias razones. La gema, ¿por qué? En principio haría yo la aclaración. Octavio Paz, que fue un gran admirador de este revolucionario de la poesía, no tan solo mexicana, sino yo diría universal, porque se le atribuyen valores clásicos a la poesía del bate veracruzano Díaz Mirón. Paz en alusión a la belleza, a la poderosa sensibilidad creadora de Díaz Mirón, declaró desde muy joven, incluso terminó su vida, Octavio Paz, ya anciano, muy enfermo, ya a pocos meses de morir, que su ídolo mayor dentro de la poesía seguía siendo Díaz Mirón, y eso lo dijo siendo joven, adolescente prácticamente. Paz dice que la única gema que tiene la corona de la poesía mexicana es Lascas, es decir, libro clásico entre clásicos escrito por Díaz Mirón. Un poemario que aporta la perfección estilística, los contenidos poéticos más originales. Por eso él, de manera muy entusiasta y muy honesta, lo declaró como la única gema brillante, esta radiante joya que tiene la corona, o sea, toda la historia de la poesía de México. El otro término, la gema y la bala, porque la bala hace alusión pues a un carácter realmente irracional, muy violento, por cierto, muy popular, muy famoso en su época, en la época del Porfiriato, en que Díaz Mirón, en 11 duelos, con pistola, con padrinos, cumpliendo los rituales clásicos que vienen desde el duelo desde el siglo XVII, XVIII de Francia, este desafío mutuo, solemne que se da entre dos seres humanos, entre dos personas o personajes que tienen algunas diferencias muy fuertes y que solo en la época de Díaz Mirón se aclaraban o se justificaban llevando a cabo un duelo en la isla del Sacrificio, frente al malecón de Veracruz, ahí junto a la isla de Sacrificios que está pegada a San Juan de Ulúa, en el Golfo de México. Este lugar donde, por cierto, estuvo encerrado Chucho el Roto y otros grandes personajes de la historia. Ahí se llevaban a cabo los duelos acordados, repito, con padrinos de manera formal, de manera seria, porque se jugaba la vida en esos duelos, en esas contiendas entre caballeros de honor. Y bueno, pues alguien resultaba o muerto o herido, como le pasó alguna vez al propio Díaz Mirón, que en un combate de esos terminó siendo herido en la mano izquierda, dejándolo, digamos, carente de movimiento físico la mano izquierda, por la cual Díaz Mirón usaba un pañuelo de holanes muy elegante que le cubría
la mano derecha que ya le quedó inmóvil porque su contrincante lo hirió en el brazo y de ahí la inmovilidad para el resto de sus días. Él ganó 11 duelos, mató, entre ellos a un joven muy famoso, hijo de un finquero alemán, riquísimo, compadre para mala suerte de Díaz Mirón, del dictador Porfirio Díaz, por lo cual Díaz Mirón tuvo que sufrir también una condena en la cárcel en Jalapa por haber matado en una cafetería este joven muy temerariamente, muy tontamente, digo, lo golpeó, lo retó, lo ofendió y Díaz Mirón no tuvo más que desde la puerta del café voltear, sacar su pistola y meterle un balazo mero en la frente, entre ceja y ceja, a pues este ingenuo joven. De ahí que fuera a parar a la casa. La gema, la brillantez de la poética, la bala, el carácter turbulento, digamos hasta muy tendencioso de parte de Díaz Miró, que era un tipo muy irascible. José Emilio Pacheco nos regaló un libro, un estudio sobre Díaz Mirón, sobre esta parte, digamos, bipolar de Díaz Mirón, que con el calor, el fresco del puerto de Veracruz, era un hombre muy tranquilo, muy pacífico, muy sereno, pero bastaba con que alguien le dijera alguna ofensa, una palabra mala, o lo mirara mal para que él inmediatamente estableciera un duelo más en su vida. Entonces, pues ese es digamos, la dialéctica del título, la gema y la bala, y aparece precisamente la portada con una mano, simbólicamente la de Díaz Mirón, apuntando con una pistola y en uno de sus dedos una gema verde. Por eso así se llama, Pepe. Nuestro, pues sí, pues yo había escuchado un comentario de un amigo, escritor, que dijo que cuando estuvo encarcelado Salvador Díaz Mirón, vino Rubén Darío a México de España a mostrar su apoyo al poeta y a pedir pues que lo liberaran. O sea, vino desde España Rubén Darío a, a solidarizarse con Salvador Díaz Mirón. Pues el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón pues, nació en 1853 en Veracruz. También se dice que fue precursor del modernismo. Fue uno de los precursores del modernismo. También fue periodista y profesor. Fue diputado también. Y como nació antes de que iniciara el siglo XX, también antes de 1900, fue opositor de Porfirio Díaz. Y pues esos son algunos datos de Salvador Díaz Mirón. Pero el libro del maestro Gulevaldo empieza con un epígrafe, me parece muy, muy fuerte, que dice un epígrafe de Jules Michelet, que dice, una pesada encarnación del pensamiento cargada de sangre y de poesía. Pues esa es una frase que refleja parte del libro, porque Salvador Díaz Mirón siempre fue un hombre muy apasionado, muy que reflejaba las características del mexicano, pero a su máxima expresión, ¿no? O sea, su carácter, su rebeldía, su susceptibilidad, o sea, muchas cosas encontradas en su persona que hizo de su vida pues
es algo muy representativo. Sí, por todo lo que mencionas, prácticamente de ahí le viene la leyenda. Es también la única, junto con la de Jorge Cuesta, que se suicidó, un gran escritor, un genio, quizá el único hombre genio que ha tenido la literatura mexicana en su historia, pues refleja eso que también puntualiza muy bien José Emilio, que es de que realmente Díaz Mirón era un hombre, era un volcán, permanente ebullición. Entonces pudiéramos ir hasta muy peligroso. Quiero contextualizar lo que acabas también de mencionar, agregando que fue tanto su genio como poeta, porque fue un genio. Díaz Mirón fue un genio. No fue un hombre común y corriente como nosotros, no, fue un genio. Y cuando hablas de un genio tienes que hablar de una visión, de una percepción muy grande de la vida, de la naturaleza, del arte, del amor, de la poesía, como lo fue en vida este hombre legendario. Trascendió tanto ese genio poético y su obra Lascas que otro gran revolucionario, como mencionaste, Rubén Darío, nicaragüense, que también está considerado en ese nivel y es correcto, según la crítica literaria en México, en América Latina. Rubén Darío vino a conocerlo por su admiración. O sea, cuando leyó Lascas y otros poemas, dijo, este hombre es un genio, tengo que conocerlo. Tengo que tener mínimamente la satisfacción de tocar su mano, de estrechar su mano, porque en esta época no se dan genios. No obstante que Rubén Darío también era un genio. Vino a México, llegó a Veracruz, al puerto, y no lo encontró, no estaba Díaz Mirón. Díaz Mirón, para variar, estaba exilado en Santander, España. Políticamente, por muchos problemas que tuvo en la Cámara de Diputados y muchos problemas que tuvo con el Porfiriato y con el grupo de los científicos en particular, porque lo engañaron, lo manipularon. Bueno, incluso Díaz Mirón era tan desbordante como hombre que se convirtió en cazaguerrilleros. Los científicos lo engañaron y le prometieron la gubernatura de Veracruz con tal de que capturara y entregara a un guerrillero africano de Veracruz, nacido en Veracruz, que se apellidaba, o le decían, popularmente conocido como Santanón. Un negro gigante, musculoso, que le hizo la pesada al Porfiriato y nunca lo pudieron agarrar. Comisionan a Díaz Mirón bajo engaños, bajo ofrecimientos falsos, los científicos, y le dicen, vaya maestro y cáselo y tráiganos su cabeza y lo hacemos gobernador del estado. Bueno, jamás lo pudo casar, jamás. Incluso Santanón lo dejó en el ridículo, porque Santanón una noche en la selva donde lo andaba buscando Díaz Mirón, estaba descansando Díaz Mirón en una fogata, ya listo para dormir, y de pronto se le aparece un tipo pues tapado con un sombrero, embozado la cara, alto, cubierto, todo de negro, siendo el negro, y le pide, saca un habano y le pide a Díaz Mirón, vengo de paso, vengo por aquí, vi que había lumbre aquí, pues me acerqué, dice, ¿sabe qué? No tengo cerillos, ¿me puede usted prender el puro? Y sí, se lo prende, medio platican y el tipo se... ¿Por qué hizo esto Santanón sabiendo que era Díaz Mirón? Porque Santanón casualmente también era admirador de Díaz Mirón como poeta y tampoco quiso. Después ya se supo, de acuerdo a un libro de un historiador literario, que pues Díaz Mirón tuvo ahí frente a él al que andaba cazando y nunca pudo cazar. Entonces era tal la fama, y repito, Rubén Darío, generosa, noblemente como era, vino a Veracruz, repito, no lo encontró, le informaron que estaba en Europa, estaba en España, estaba en la ciudad de Santander. Yo incluso tuve el privilegio, la oportunidad de recorrer la escuela donde Díaz Mirón daba clases de francés.
porque Díaz Mirón era políglota. O sea, era un hombre cultísimo, ¿eh? Dejen el carácter violento. No, era un hombre súper cultísimo. Bueno, para empezar, era ateo, era seguidor y lector fiel de Federico Nietzsche. Se le conoce como nietzscheano por esa actitud tan radical que tuvo siempre en la vida. Entonces, Díaz Mirón fue un poeta primero del romanticismo y pasa al modernismo como Rubén Darío, revolucionando toda la métrica española, todas las formas, estilos de composición. Díaz Mirón, mediante la influencia francesa que tuvo, igual que Rubén Darío, la aporta, la inocula a las metáforas, a la composición, a la escritura de los poemas, sobre todo de Lascas. Por eso los dos están considerados como los dos únicos revolucionarios de la poesía del siglo XIX. Rubén Darío, su admirador nicaragüense, y nuestro gran mexicano Salvador Díaz Mirón, Pepe. Pues en la primera página de este libro que escribió el maestro Guilevaldo sobre Díaz Mirón, en el segundo párrafo se lee lo que escribió el maestro Guilevaldo. Dice, voy a dar lectura. Dice, Salvador Díaz Mirón fue el intratable por antonomasia de nuestra literatura, el taciturno y terrible artista de la palabra, personaje vital de nuestro escenario histórico. Ha recorrido el texto novelado y la canonización filológica con su leyenda de matón a cuestas. Debemos colocarlo en una nueva perspectiva que cuestione la satisfacción de otro exceso. La satanización social existe todavía a principios del siglo XXI, aunque oculta en maniquea simplificación, totalmente injusta para el personaje cuando se le confronta por la calidad dual de esta contradicción profunda y compleja. Ese es un poco lo que anota el maestro Guilevaldo. Pues sí, todos que conocemos los temperamentos de las personas, pues ya rápidamente ubicamos a Salvador Díaz Mirón como que poseía un temperamento colérico, ¿no? Era como dice el maestro, un volcán tenía en el interior. Y ahorita que mencionaba esa descripción, yo me acuerdo que hace unos meses o un año, en una entrevista, Elena Poniatowska hablaba de los mexicanos y ella decía que cada mexicano tenía un volcán adentro. Entonces, pero pues es notable, ¿no? Pero hay que saberlo conducir o manejar ese volcán, ¿no? Para no llegar a cosas extremas como en este caso más. Sí, Díaz Mirón nunca ganó un duelo de manera ventajosa. Siempre lo ganó en términos de igualdad, hay que decirlo también. Yo tuve pues no sé cómo llamarle hoy, ocurrencia o idea, inspirado en Octavio Paz, eso sí tomé, cuando él habla de lo más terrible, de la tragedia de la vida del hombre puede surgir belleza. Por eso pone como ejemplo a Díaz Mirón. Cómo desde la cárcel oscura, la celda llena de tinieblas, nada más iluminada por una vela, por unos pedazos de cabo, de un cirio, un hombre encerrado como Díaz Mirón, sufriendo la condena que le fue dictaminada por un juez por el crimen del joven alemán, o como se le quiera llamar. Díaz Mirón se dedica a escribir Lascas. Entonces, Paz percibe que del mal puede nacer belleza, que de la malignidad puede surgir poesía. Es un contraste, digamos, abismal, total, profundo. Es uno de los grandes misterios que tienen los vínculos de la poesía con todo lo relacionado con la vida humana. En este caso, con la tragedia, porque la vida de Díaz Mirón fue una tragedia. Él murió totalmente pobre,
en su cama en Veracruz, en un cuarto, que creo que ya quisieron, no han convertido el museo dedicado a él, que cuando yo visité la casa natal de Díaz Mirón en Veracruz, estaba vacía, ¿eh? Estaba abierta de puerta en puerta, era unos cuartos que daban a la calle, pero estaba vacía. No he ido en muchos años a ese lugar, pero dicen que ahora ya es un museo. Qué bueno. Pero sin embargo, él murió ahí en una cama, muy enfermo, muy pobre. Nunca lucró con la poesía, jamás. Los pescadores que lo admiraban, pues eran su paisano y que eran muy generosos, le llevaban hasta su cama pan, pescados del día para que pudiera comer, junto con su familia. También tuvo épocas de mucha prosperidad, porque fue un personaje muy reconocido, fue periodista, fue director de un periódico, que esa es otra tragedia, porque estuvo al servicio de Victoriano Huerta, Díaz Mirón. Incluso escribió un poema pues muy lamentable, muy vergonzoso en honor de este asesino de Madero, de Victoriano Huerta. Fue diputado federal. Cuidado, ¿eh? Un diputado como Díaz Mirón no lo ha habido en la historia de la Cámara de Diputados de hoy, que son una bola de demagogos y de cobardes. No le llegan ni a los talones a Díaz Mirón como diputado, por su verbo incendiario, por su oratoria volcánica, imagínenselo hablando y diciendo hasta lo que no. Bueno, hasta un enemigo, diputado contrario a él, que se atrevió a refutarlo y a ofenderlo, salió corriendo de la Cámara porque Díaz Mirón lo persiguió con su pistola en mano. Y qué bueno que ese diputado de verdad era velocista, corrió y Díaz Mirón no lo pudo alcanzar, si no lo mata. Esos eran hombres de verdad, no como los que tenemos ahora los diputados y senadores de la República que nos llenan a cada rato de vergüenza por su demagogia, por su retórica estridente, porque nunca hablan con la verdad, nunca sirven al pueblo. Pero Díaz Mirón, qué bueno que vino al caso este libro, que yo escribí bajo la influencia, la inspiración, la grata compañía inolvidable de José Emilio Pacheco, quien fue mi asesor, porque este libro ganó un premio en el estado de Veracruz, un diploma y 5,000 pesos de premio. Es una de las grandes satisfacciones personales, y perdón por el autocebollazo, pero es una de mis grandes satisfacciones como investigador de la literatura mexicana, Pepe. En la página 19, el maestro Waldo escribe, dice, Jorge Cuesta, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Christopher Michael Domínguez y Guillermo Sheridan, en este orden cronológico. De hecho, los primeros críticos de la semblanza mironiana son los que han aportado los puntos de vista más agudos sobre la personalidad de Díaz Mirón, buscando deshidratar su leyenda congelada, porque es esa fama a la que hay que quitarle de encima los gusanos del maniqueo, prestigio, malo o bueno, que si no lo han devorado del todo, sí estorban a la formulación de un análisis contemporáneo. Fumiguemos su tumba con la crítica propuesta de estos 5 estudiosos de la literatura mexicana y en la medida de lo posible, con este otro ensayo que no pretende más que compartir una lectura planteada desde un desorden anticultural. Pues a mí me parece que la mayoría de los libros del maestro Bulevaldo tienen una minuciosidad, o sea, un análisis muy microscópico de los temas que aborda, porque se ve en su escritura que no es una escritura general, sino es un análisis muy, muy agudo, muy simplificado. Entonces, yo he leído algunos libros del maestro Bulevaldo y la verdad que sí analiza con lupa pues todos esos detalles de la obra y vida de los autores que aborda. Entonces, eso es... Pues digo, para terminar, Pepe, y siguiendo con mi autocebollazo de este día, ¿verdad?
Yo escribí el libro precisamente motivado porque sentí que había una injusticia cometida sobre Díaz Mirón. El hecho de que fuera un criminal o un homicida, siempre en potencia, ¿verdad?, de cometer el siguiente duelo, este estigma lo había ocultado. Incluso había provocado cierta vergüenza o muchos prejuicios muy malos sobre Díaz Mirón, sobre todo porque eso evitaba acceder a su obra, a leerla sin prejuicios y con toda libertad. El poema en sí, el poemario en sí, como producto del talento creativo de un genio como Díaz Mirón. De tal modo que, repito y pido una disculpa hoy a todos los que nos están viendo y escuchando por seguir echándome incienso encima por este libro, pero cuando lo presenté en el estado de Veracruz la primera vez, en la Casa de la Cultura, en el puerto, que por cierto estuvo lleno, estuvo a reventar, muchísimos veracruzanos, toda la jarochada del puerto estuvo ahí, bueno, de todos los niveles, socioeconómicos, culturales, educativos, críticos también, poetas. Bueno, lo presento. ¿Cuál sería mi sorpresa que termino de presentarlo después de una hora que me permitieron hablar sobre el libro? Que la gente se levanta como impelidos por un resorte y casi como si estuviera en un manicomio, aplauden. Si me aplaudieron a mí, al libro, al tema, no sé, o mi exposición nunca lo supe, pero bueno, aplauden. Pero la gente estaba llorando, que fue lo que más me sorprendió, me admiró. Llorando, hombres y mujeres, y abrazándose. ¿Por qué? Porque les emocionó tanto la semblanza, la defensa que yo hice de la figura y la obra de Díaz Mirón, que no aguantaron la emoción. Fíjate nada más qué gente tan noble, tan atenta, atenta a mi discurso o al libro. Y bueno, el libro se vendió en un 2x3. En un 2x3 y me cansé de poner autógrafos. Pero bueno, a lo que voy es que esa fue la reacción. Porque dijeron, es que usted nos puso al nivel del héroe, que es realmente Díaz Mirón, el gran orgullo para Veracruz, que es Díaz Mirón. Nunca antes un crítico literario lo había hecho. Y usted lo hizo, maestro. Bueno, se tomaron fotos conmigo. O sea, muy agradecido el pueblo de Veracruz, el sector cultural, con un servidor. Por eso me siento orgulloso, me siento satisfecho de haberle dedicado este libro a Díaz Mirón, que obviamente me llevó varios años de investigación. Yo estuve en varias de sus casas donde él vivió, donde él se supone que estuvo y donde escribió, la cárcel, en todos lados estuve haciendo una investigación. Incluso en el Jardín de los Berros, que está frente a la Finca Rosa, así se llama, que algún día contaré esta historia de esa finca, pero la Finca Rosa lleva ese nombre porque era el nombre de su hija consentida. ¿Y saben qué hacía el violento Díaz Mirón? Ensayar, entrenar su puntería, cuando podía, que estaba disque tranquilo en su casa con su esposa, él se dedicaba a regar, a cultivar sus flores, sus rosas, todo su jardín particular, una finca grande, muy bonita, y agarraba a su pequeña hija Rosa adolescente y le ponía una manzana en la cabeza, así como Guillermo Tell, o quizá como Robin Hood, y le disparaba con una pistola y le deshacía la manzana. Imagínense el valor de la pobre niña adolescente para que su papá practicara su puntería. Por eso fue también famoso, porque donde ponía el ojo ponía la bala. Pero Díaz Mirón es el gran orgullo de Veracruz y de todo México, en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Por eso, bueno, pues José Emilio Pacheco, que fue mi asesor, fue mi coautor, me estuvo ayudando, corrigiendo fechas, corrigiendo datos, proporcionándome bibliografía, y yo le estoy agradecido de todo corazón, siempre lo estaré a José Emilio Pacheco, mi gran amigo y gran maestro de la literatura mexicana. Sí. Les agradecemos su atención y pues nos vemos en la próxima charla. Hasta pronto. Hasta luego.